Damas y caballeros, estamos aquí para otro gran capítulo de Los Padres del Cine, hablando de una persona que odiamos, pero que de alguna manera hizo algo decente, ¿verdad? Es como que una cosa que me cuesta un poco admitir, así como en Whiplash, ¿no? O sea, la peor frase que se ha inventado en todo el mundo, ¿no? En el idioma es buen trabajo. Y yo por mucho tiempo, bueno, por décadas, pensé que decirle buen trabajo a un tipo tan infame y tan estúpido como Ari Aster iba a ser imposible para mí. Y yo creo que sigue siendo imposible, pero lo voy a intentar. Vamos a ver si puedo. Yo soy No, no como el puedo. villano. No puedo decirle buen trabajo. Pero le puedo decir que, bueno, que esta película, ¿verdad? Eso es lo que podemos hacer. Porque para eso son las comparaciones. Para decir como que, ok, no es que está la cosa por sí sola. O sea, no es la película por sí sola. Sino que si nos ponemos a comparar esta película, la última de Ari Aster, con el resto de sus películas, entonces ahí sí podríamos decir que esta película es una obra maestra, es excelente, es buenísima, etcétera. En comparación con sus otras películas, porque sus otras películas son tan malas que, bueno, claro, por lo menos eso es lo que nos está pasando últimamente, ¿no? Nos pasó con Amores Materialistas y que, bueno, si lo comparo con la otra basura que hiciste antes, esta es buenísima. Nos pasó con Weapons y que, bueno, si la comparo con la otra basura que hiciste antes, esta es buenísima. Y ahora nos pasa esto, eso. Si yo fuera a ver todas esas películas por sí solas, pues, o sea, si no estuviera pensando en cuáles fueron las películas que hicieron sus directores antes, bueno, le pongo una calificación como de, bueno, o sea, no está mal, pero tampoco es wow. Pero si la comparo con la que han hecho antes, sobre todo Ari Aster, que las películas que ha hecho antes de esta han sido todas una basura, pero que yo no quisiera ver jamás, nunca en toda mi vida. Entonces tengo que admitir que esta película, bajo esas circunstancias, ok, sí es buena. Bueno, Juanqui, todos sabemos que no está mal separar al artista de su obra. Y eso es lo que yo hago cuando veo una película. Yo me siento y yo ni siquiera sé quién es el director. Yo me senté a ver Oppenheimer y yo dije, ah, sí, Christopher Nolan. O sea, pero me enteré cuando salieron los créditos. Porque yo soy un tipo que separa. No como tú, que solo separa cuando el director comete un crimen Yo no me paro, yo de me siento. naturaleza, de naturaleza pervertida. Y en mi caso, viendo Eddington, yo soy como el villano. Pues el villano así de la película, no sé, estas películas de Disney, estas películas que pasaban como que siempre había una villana. Siempre había una persona dentro del mismo grupo que tenía como, sí, o sea, un pequeño malentendido, se caía mal, tenía un ego muy elevado. Y al final, cuando se demuestra el talento de esta persona, de la protagonista, el villano tiene como que reconocer. O sea, como decir como, bueno, tengo que admitir que quizás te juzgué mal al inicio. Aquí, bueno, no sé si el inicio podría considerarse 3 películas, porque eso es más de lo que cualquiera puede hacer en esta economía, ¿no? Pero, bueno, nada. Ari Aster, Eddington, es una película que por alguna razón no está teniendo tanta, Bueno, no sé, la razón es obvia. bueno, Porque es una película de conspiraciones que dura casi 3 horas, que es una cosa ahí que no es como, claro, las otras películas de Ari Aster, como tú estabas diciendo justo ahorita, que bueno, claro, si es de terror, ya hay un montón de idiotas que a mí me encanta el horror, quiero que me asusten. Y ya, bueno, tienes a gran parte del público ahí. Pero esta película, ¿de qué? O sea, es un drama, pues es como es lo que nosotros estábamos diciendo cuando hablamos sobre Weapons y sobre Barbarian. Que yo estaba ahí que, bueno, cuando se pone, no, esas sí son las películas que hay que ir al cine porque me asusto. Bueno, yo prefiero ir a ver este tipo de películas al cine porque son películas, bueno, dramáticas, donde en realidad hay como que una historia. No todo depende de que no, que ya va a salir el fantasma. No, aquí no hay eso. Aquí son simplemente seres humanos viviendo. sí, yo no sé si es una película de masas por los temas que toca, No. por la historia y lo que me sorprende es que, coño, Joaquin Phoenix, bueno, ya la gente está cansada de Pedro Pascal, sale Emma Stone, es como una película que, coño, Esta es una película más ajá, para pa por los Oscars. Yo creo que sí lo va a lograr. sí, no, no sé, ya hay mucho de qué hablar, ¿no? Sobre todo en cuanto a la trama y los temas que toca esta película. Porque la verdad es que si no fuera gracias a nuestros amigos, ¿no? De este mundo subterráneo del internet, yo ni siquiera lo hubiera visto porque aquí no la estrenaron, no sé cuándo fue, creo que la estrenaron hace como un mes en Estados Unidos. Y como digo, parece que no tuvo gran relevancia en el discurso. No es, yo entiendo lo que dices de las películas de terror, que es verdad, ¿no? O sea, son películas de masas. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente disfruta ir al cine, gritar y después reírse porque se asustó con algo que estaba proyectado en una pantalla. O sea, ay,
qué idiota, no puede dañarme. O sea, es nada más un video. Mientras tanto, yo el día a día, yo sí enfrento mis problemas y estoy gritando siempre por dentro, sufriendo, así, o sea, como que arrepintiéndome, ¿sabes? La melancolía. Entonces yo no necesito ir al cine a hacer eso, pues yo lo hago constantemente. Los que van al cine a hacer eso son los que les da miedo hacerlo en su día a día, porque no quieren sufrir, porque son estoicos. Juanqui y yo una vez estábamos parados en la entrada de nuestro edificio esperando a un gran amigo con el que íbamos a ir, ¿no? A la calle. Y llegó un hombre atrás de nosotros y nos asustamos y lo primero que hicimos, pues la reacción más varonil, más valiente, fue que nos volteamos y gritamos y que ¡ah! Es que pensamos que nos iban a violar. Y el tipo se molestó con nosotros, pues el tipo nos vio feo y siguió adelante y eso Es demuestra que ese bueno, tipo seguro está teniendo un mal día y simplemente estaba, ¿sabes? Bajando a la planta baja del edificio y se encuentra a dos personas que él piensa como, mira, son mis vecinos todos serios, respetables. Y cuando me les acerco, me gritan así, o sea, se asustaron por mi presencia. Él dice, bueno, ¿sabes? Este día no podría ser peor. nosotros gritamos como si fuera la película de terror, así mismo, y que ¡ah! El jumpscare. Que el tipo iba muy rápido. Y bueno, nosotros hacemos eso en el día a día, por eso es que no tenemos la necesidad de ir a hacerlo con bueno, sí, con un grupo de amigos y arruinar la experiencia de los otros que van al cine. Porque, no, me gusta ver ese tipo de películas en el cine. Incluso esta verla en el cine estaría bastante interesante. Lo que no me gusta es que la gente hable estupideces y saque el maldito teléfono cada 30 segundos. Pero bueno, eso ya fue discutido en el otro episodio sobre Weapons. Aquí vinimos a hablar sobre Eddington, que es una película que, bueno, ha hecho lo que ninguna otra película ha tenido las bolas de hacer, que es comentar lo que fue toda la pandemia. Y no en ese sentido de que, la película esta, Contagio, de Steven Soderbergh. No en ese sentido nerd, sino en el sentido más importante, ¿no? Lo que nos hizo a nosotros, a la sociedad. Aunque bueno, nosotros no somos estadounidenses, pero como vivimos en el internet, yo sufrí todo lo que sufrió el protagonista de esta película, yo lo sufrí en carne propia. Y bueno, me sentí bastante identificado. Si no han visto la película, ya saben, está disponible por ahí, por esos lares, porque parece que, al menos en Latinoamérica, creo que no la van a estrenar, no sé. No sé si va a salir después. Sí, bueno, nerd. Ya tampoco es que, no, es que las personas morían por verla en el cine. Ya las personas ni van al cine, eso no le importa a nadie. Nadie está que esa no va a salir en el cine de mi país. Bueno, ¿qué importa? Así saliera. Tú, o sea, si tú eres el tipo de persona que no ve la película porque no está en el cine, no verías Eddington igual. Porque esa no es una película, si no la ves en el cine, te la pasas. O sea, el día de hoy ya no pasa eso, ya supera eso del cine, ya, ¿sabes? Da un paso adelante. Es El una gran cine, película para el ver día en el de hoy cine. es para ver películas de superhéroes y películas de terror. De No, resto, vale. todas las otras películas, al menos, bueno, eso pasa en... Yo he escuchado que pasa en todos los cines, pero en el cine de aquí, si la película no puede competir, no sé, con Lilo y Stitch, la pasan que sí por 3 días ya. Así que, bueno, ¿qué importa? Y yo cuando estaba viendo esta película, sí, bueno, es que yo... que tú dijiste que no, que la película que no ha tenido las bolas, ¿sabes? De mostrar qué fue lo que me pasó con el COVID. Yo lo hice. Y yo soy cineasta también. La cosa es que no tengo dinero para hacer películas, entonces, claro, simplemente me grabo hablando. Y yo hice muchos capítulos del podcast, ¿verdad? Hablando sobre esta pandemia, que fue una farsa desde el principio todo. Así que, por eso es que yo cuando estaba viendo esta película, estaba ahí que, bueno, excelente, porque yo pasé por todo eso. En el sentido de que tú al principio, bueno, claro, inocentemente, cuando pasa una cosa así, tú piensas como, mira, las autoridades están diciendo que, sí, hay que hacer un confinamiento por un tiempo. Bueno, claro, porque es una cosa que se contagia, ¿no? Vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces pasa el tiempo y te mandan eso, pues, o sea, traicionan tu confianza, o sea, te violan así, pero de todas direcciones cuando tú estás, o sea, confiando y te joden. Que fue exactamente, bueno, si ustedes recuerdan, y yo recuerdo todo muy bien de esta época porque sentí eso, que me estaban violando todos mis derechos, como dice el tipo ahí, o sea, que le dice, no, máscara, máscara, máscara. Y lo que yo recuerdo así de lo principal es que yo vi no sé ni cuántos artículos así en medio, así como de los principales, pues no fue así que sí en un blog, en donde te decían y que por qué una pandemia nunca se termina con una vacuna. Entonces toda la explicación, y eso fue como, ¿sabes? O sea, como que se burlaban de ti si no sabías eso. Y que, ay, qué huevón, piensa que van a sacar una vacuna y ahí es que se va a terminar, ¿sabes? Todo este caos social. O sea, esa era como que la burla. Porque te decían que obviamente eso no pasa, idiota. Porque tú pases una vacuna, tienes que pasar como 4 años en pruebas y tal. Entonces deja esa fantasía y por esa razón es que tienes que encerrar a todo el mundo porque tú no vas a andar dependiendo de que, bueno,
que haya un milagro. Eso simplemente no va a pasar. Así que todo el mundo se tiene que cerrar como unas maricas para cuidar, bueno, a los abuelos de la gente, como si, bueno, o sea, son tus abuelos, cuídalos tú, a mí no me importa. Y por eso es que cuando pasó todo eso, y luego lo que sucedió fue exactamente lo opuesto, ¿no? Que fue como, no, o sea, ya existe la vacuna y te la tienes que poner. Y si no te la pones, estás poniendo en peligro a toda la comunidad. Y yo cuando pasó todo eso, ahí fue que yo pensé que, bueno, sabes que no hay que tener confianza en nada ni en nadie. Porque si a ti te dicen primero, incluso así como de con... o sea, como que pretenciosamente, que acaso no sabías que tú sí estás esperando que te salga una vacuna en esta circunstancia, eres un bobo porque eso no funciona así. Luego pasa como un año y que, mira, si no te pones la vacuna que creamos, o sea, estás poniendo en peligro a toda la sociedad así. Entonces, como esa fue la narrativa, eso es lo que también hace como que propenso, ¿no? Como te ponen en la película con la suegra del tipo este. Eso es lo que hace propensa a las personas que se vuelvan locas. Porque si tú ves, bueno, a las instituciones y a todos estos sitios en donde tú se supones que ponías tu confianza y ves como los tipos, ¿saben? Como que cambian de un segundo a otro en todas las cosas que te estaban diciendo que eran como que la regla y luego en un mes es que no, eres un estúpido por creerme a mí. O sea, en realidad nada de eso importa. Así es que las personas se vuelven como súper adictas a las teorías de conspiración porque dicen, bueno, tiene que ser una conspiración porque es lo único que explica que tú un día digas que es imposible que pase esto y el día siguiente dices que si no haces eso que tú dijiste que era imposible, entonces eres un monstruo. Sí, bueno, todos sabemos que Juanqui fácilmente podría ser uno de los personajes de esta película con su podcast esparciendo la desinformación y diciendo que, bueno, que todos esos números son falsos, algo sobre el Titanic. Pero hay algo muy importante en lo que dice Juanqui, ¿no? Porque si bien eso podríamos decir, ¿no?, que fue así, yo creo que una de las razones fundamentales también está en la tecnología y en la manera en la que nos comunicamos actualmente, se mueve la información, el ritmo vertiginoso en el que se mueve la información, que hace que algo como lo que ocurrió, bueno, sea cada vez más fácil y que, por ejemplo, decir, mira, no sé, no sé qué coño es esto, sea algo inaceptable. Y como que el desconocimiento se vuelve, nada, como algo imposible con la gran cantidad de información y lo que se está es creando un desconocimiento aún mayor y aún peor. Porque no es por falta de información, es por, bueno, todo tipo de hechos y hechos alternativos y después como que, no, es que tienes que seguir la ciencia porque la ciencia es absoluta, o sea, la ciencia es muy clara y es lo que tienes que hacer. Y cómo funciona la ciencia, evidentemente no es que es un principio o una cosa que está ahí puesta, sino que a medida que van haciendo más análisis y se va comprendiendo mejor qué es lo que pasó, qué fue lo que pasó, qué es ese virus, todo eso, entonces todo lo que tú estabas afirmando como un enfermo y diciendo que todo el que no estuviera de acuerdo está causando millones de muertes y casi que te trataban como un criminal, te das cuenta de que no era de esa manera, ¿no? O sea, de que tú estabas equivocado. Y en el fondo, ahí se creó como ese estado bastante extraño, ¿no? Ese estado de ánimo y bueno, eso se manifestó de muchas maneras durante nuestra querida pandemia. Y la película, bueno, en el fondo lo que hace es examinar todo esto como una especie de western, ¿no? Como un western moderno porque es la figura del sheriff. O sea, se supone que en estas películas, ¿no?, de vaqueros tenías a este tipo que es el que, bueno, el encargado de que la justicia se cumpla en el pueblo y de que, nada, como el héroe principal. Y tú tienes al personaje del sheriff, interpretado por Joaquin Phoenix, básicamente como un tipo impotente, pues, o sea, que no puede resolver ningún problema o que el tipo ni siquiera lo toman en consideración por el hecho de no ponerse una mascarilla. Y es y que no, bueno, este tipo es un loco y tal, hasta el punto en que lo llevan como al extremo. El tipo se lanza, ¿cómo es? Alcalde, ¿no? Que es como la guerrera. Y está Pedro Pascal, que es el otro tipo, ¿no? El alcalde que quiere ser reelecto. Y nada, lo que vamos a ver es como esta gran confrontación al estilo western, pero en una película excesivamente contemporánea, que es lo que digo, ¿no? Hay varias cosas en el drama y en la narrativa así que dicen como que, bueno, la invención de los smartphones
arruina muchísimas de las convenciones y de las cosas que hacen que una historia sea entretenida o sea bien contada. Hay varias personas que piensan así, porque dicen, bueno, tú quitas toda esa, no sé, toda esa tensión o todo el miedo que pueda haber ya con el hecho de que tú estés constantemente conectado al internet y a tus seres queridos y etcétera. Pero esta película asume propiamente el mundo en el que vivimos y utiliza esto como una gran fuente de conflicto, de drama, y lo utiliza a su ventaja como, bueno, de una forma en que no lo había visto. O sea, se ve que Ari Aster, ¿no? Como dijo Juanqui mientras veíamos la película, está chronically online, como yo también, ¿no? O sea, porque yo entendí casi todas las referencias que hizo. Y bueno, Pero la diferencia es que yo no voy a hacer una película de eso, ¿eh? Sino que es una cosa así como, bueno, en realidad lo que te quiere mostrar este tipo con esta peliculita son que, claro, en esas circunstancias en donde la sociedad es como, bueno, lo que importa es como que la parte de afuera, como con el muchacho ese simp, que uno de los personajes principales ahí, ¿no? Que él ve que la chica que le gusta es como de izquierda, así como aquí está con lo de Black Lives Matter y con todas estas cosas, y él dice, bueno, yo me voy a convertir en la versión más extrema de eso. ¿Para qué? Bueno, para que esta chica, bueno, para caerle bien. Que es un consejo para todos los muchachos que escuchan esto. Si tú tienes que hacer algo para caerle bien a una chica, ¿verdad? Ya por mal camino. ¿Por qué? Porque eso es lo que siempre dicen, ¿no? A las chicas lo que le gusta, o sea, eso de que en realidad le importa, o sea, qué partido político, no sé, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con eso no es lo que le importa. Pero tú se supone que tienes que ser el alfa, como dice mi amigo, el temach. Ajá. O sea, tú eres el que le tienes que enseñar a ella que todas esas estupideces que, bueno, que se la pasa haciendo en esta película, ¿no? Lo de las protestas, lo de poner la rodilla en el suelo porque mataron al drogadicto, o sea, como de todas esas cosas así. Tú eres el que le tienes que explicar porque todo eso está mal. No, ¿sabes? No volverte un fanático de un culto, porque eso es como... También te ponen a la tipa que literalmente está en un culto, ¿no? Pero que en realidad todo esto es como en parte se convierte, ¿no? En ese tipo de comportamiento de culto, porque eso es lo que suele pasar cuando las personas están aisladas y que ese es el punto, ¿no? Punto de la película, sí, ¿no? Que es como que el pueblito, bueno, en el medio del desierto. Y eso es todo lo chistoso, ¿no? Que en el pueblito, en el medio del desierto está pasando, se está haciendo una farsa de lo que está pasando en las otras ciudades, ¿no? Están como que imitando solo por imitar, que es lo que pasa como en las ciudades que sí importan, ¿no? En donde es como que, sí, como que todo el escándalo, están como que recreando eso mismo en un pueblito en donde nada de eso importa, porque, ¿sabes? O sea, como que eso es lo que está tratando de mostrar también, bueno, que se supone que cada lugar por la geografía tiene como que sus propias realidades, pero si andas con el telefonito todo el día, te parece que el internet es la realidad y así no lo sea, tú lo manifiestas en un pueblito random. Así que no, que vamos a saquear la tienda del viejo cualquiera porque él tiene unas cosas ahí que podrían ser de alguien racista. O sea, como que te inventas una razón para hacerlo cuando las personas que en realidad están haciendo eso están en las ciudades y tal. Bueno, también se lo inventaron, pero tiene más sentido porque, por ejemplo, si eso de George Floyd pasó en tu ciudad, entonces hay disturbios. Bueno, eso tiene un poco de sentido, ¿no? Porque, bueno, estás contra la policía de ese estado que, bueno, que hizo algo así como indebido. Pero si tú estás en un pueblito random, o sea, estás como que reaccionando a una cosa que tú no tienes ningún vínculo a eso. Pues el único vínculo es que lo viste por tu teléfono. Sí, de ahí nació esta idea bastante comentada en la pandemia del contagio social. Que se decía, bueno, estas niñas que estaban viendo unos TikToks de personas con Tourette empezaron a mostrar síntomas del Tourette y cuando los llevaban al médico era, mira, esta niña no tiene Tourette, sino que Y eso aplica para todo. está como imitándolo. Para el transexualismo, para todo. Bueno, Está no sé. imitando comportamientos que en realidad, bueno, esa vaina no existe. Bueno, es que una de las cosas que más agradezco de esta película es que no es una película de propaganda. Porque yo sé que, el discurso de Hollywood es woke y todo esto, hay gente que le disgusta. Y gente que piensa como que no, eso solo lo dicen, no sé, unos tipos de ultraderecha. Creo que en Latinoamérica le dicen fachos y todo. Pero en verdad, en el fondo, a mí lo que me molesta y lo que me fastidia de todo ese tema es que una película cuando se vuelve propaganda es terrible. Porque, o sea, tú estás yendo a ver la película y es como que, bueno, no, las cosas no son complejas, son súper fáciles. Y esta es la posición virtuosa y moralmente buena que puedes tener y ya. O sea, si no la tienes, eres un monstruo.
las películas que son así, sobre todo cuando estamos hablando de temas políticos y no solo políticos, pues temas que en verdad son complejos, son muy infantiles y son absurdas, ¿no? Y eso es lo que pasa con muchas películas woke, si las queremos llamar así. O sea, que te plantean algunas posiciones y algunas cosas que, bueno, sí parecen propaganda. Como la gran película Don't Look Up. Sí, Que bueno. esa fue, que sí, bueno, esa se hizo súper popular y yo conocía un montón de tontos que veían esa película y no pensaban por un segundo que te estaba mostrando todo desde la perspectiva que decía que, bueno, todos los que no piensen así son unos estúpidos. Y esa es completamente así. Esa es como que no, bueno, o sea, la presidenta claramente se viste de rojo y tal, es como la republicana de la historia y la tipa está dispuesta a que se destroce todo el mundo porque es una boba, pues, o sea, es como el cuentico tonto, pues, y que, bueno, las personas que son de este lado son los malos y todos los que están de mi lado son buenos. Y eso, pues yo no sé a qué persona como que la satisface ver ese tipo de historia porque es como, ay, eso te hace sentir mejor, ¿ok? O sea, que una persona hizo una historia en donde todos los que no piensan como ella, bueno, son estúpidos y que, bueno, es como una fantasía y ya, porque No, se supone que en cualquier conflicto de ese tipo es complicado y no se resuelve. Porque, bueno, tú puede ser que tengas un montón de puntos tontos, pero debes tener algún punto inteligente, pues si no, no dura tu movimiento. No es que, o sea, que todas las cosas que tú dices son una mega estupidez. Que eso es lo que pasa siempre con Trump. Que no, es que él todo lo que ha hecho en toda su vida y todos sus puntos son, bueno, son como una desfachatez completa y el tipo es un maldito y es un violador y está en la lista de Epstein y que, bueno, bro, o sea, si tú en realidad piensas así, nunca vas a entender al otro lado. Pues si tú piensas y que no, bueno, este tipo es como que un gran misterio, pues, o sea, ¿cómo tiene tantos fans? Y que, bueno, si tú tienes fans, tú puedes ser una ratica, pero en algo debes ser competente o, bueno, o sea, es imposible que tú seas famoso y seas, bueno, un bueno para nada. O sea, algo bueno tienes que ser sí o sí. Sí, bueno, también es que hay como ciertas situaciones, pero son muy escasas, ¿no? Donde uno puede identificar más claramente el bien y el mal. Pero cuando estamos hablando de una democracia o de temas así donde en verdad no es que la verdad es bastante clara, sino que son cosas que pueden tener visiones razonables de ambos lados o bueno, se puede llegar a tener eso, pues. O sea, como un poco de verdad en cada lado. Cuando tú haces una película de propaganda, entonces te estás, bueno, haciendo algo que yo creo que ni siquiera es lo que el arte en sí debería hacer. Porque el arte que te señala y te dice, bueno, esto es lo bueno y ya, es simplemente un mensaje. Yo creo que lo que hace interesante el arte es cuando, o sea, te hace preguntas y incluso cuando examina el mal, ¿no? Y hay películas que pueden ser sobre los nazis o sobre cualquier régimen de este estilo y aún así te hacen preguntas Como la interesantes. película de propaganda de Zone of Interest. Ay, no, mira, que No, el campo de concentración es lo peor. O sea, como todas esas cosas así que no te permiten ver el otro lado. Sino que te dicen, no, y no vamos a mostrar dentro del campo de concentración para eso. Pues, ¿para qué? O sea, ¿qué hay dentro de ahí que no quieres que veamos? ¿Qué te da miedo? ¿Que veamos la verdad? Sí, bueno, yo no suscribo nada de lo que diga Juanqui, porque Juanqui eso, pues, o sea, él es muy chistoso. Entonces, todo lo que sea controversial es un chiste. Tengan eso en cuenta siempre en los padres del cine. Eso no es cierto, ¿eh? Pero, por ejemplo, una película así wow que a mí me dejó como, no sé, molesto fue la de Borat 2. Que yo recuerdo, a ver, a mí me encantó Borat, ¿no? La 1. Y en general Sacha Baron Cohen, a mí me encantan sus películas, pues, o sea, esa, Bruno, todo lo que hacía como en un show ahí que Ali G. Y yo estaba bastante emocionado cuando vi que iban a sacar Borat 2 y era además en medio de la pandemia y todo. Y la película era casi como que sí, o sea, como un anuncio político para los demócratas en Estados Unidos. Y no hay nada como más aburrido, más absurdo. Se supone que Borat, bueno, es una parodia, ¿no? Y parecía que el tipo no estaba haciendo como una gran parodia, sino que de repente el tipo estaba hablando y estaba expresando su visión política. Y yo digo, bueno, a ver, creo que es absurdo que tú agarres algo que es tan bueno, ¿no? Y tan genial y lo conviertas en un simple eslogan político que en el fondo, o sea, no sé, no tiene tanto valor. Porque, o sea, si tanto te apasiona el tema, coño, escribe un ensayo. No sé, haz activismo, haz lo que quieras, pero yo considero que en el arte es muy barato y desprestigia su valor
utilizarlo para darte un mensaje así tan plano. Pues que yo creo que ahí está lo verdaderamente interesante de Eddington, que más allá de todo hace que te preguntes, o sea, hace que tú digas como, bueno, ajá, o sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Te invita a reflexionar, incluso si puede dar algún tipo de mensaje político, no es un mensaje así, pues, o sea, como dicen en inglés, straightforward, o sea, un mensaje directo y que, no, es que todo el que piensa así es estúpido y es malo y listo, fin. Porque eso no hace o sea, que entiendas en el fondo qué es lo que está mal. Eso simplemente es como que te señala y te dice, esto está bien, esto está mal, punto. Oye, eso es terrible, pues se haga del lado del que sea, porque también en Estados Unidos hay unos imbéciles ahí que tuvieron la idea de hacer lo mismo, pero al revés, como con causas de derecha. Entonces en The Daily Wire sacaron como que 3 películas, yo no sé cuántas películas han sacado, que supuestamente iban a ir en contra de la ola woke. Y son hasta peores que cualquier vaina woke que yo he visto. O sea, son una vaina, un festival de cringe terrible, porque es eso, pues, o sea, en el fondo, eso es propaganda, pues, y la propaganda es otra cosa. Entonces, esa fue una de las cosas que más o sea, que más agradecí cuando vi la película. Dejando ese punto de lado, coño, yo creo que la historia estaba muy, muy bien. O sea, sobre todo como hasta la 1:50, porque la película dura 2 horas y media, ¿no? Y spoiler alert, porque sé que no todo el mundo, o sea, tuvo el chance de verla y no es así como, ay, sí, súper popular. Pero esto que ocurre como a la 1:50, que es como sí, el tercio final de la película, donde de repente llega este jet privado con unos asesinos bastante misteriosos y la película se vuelve como GTA, o sea, porque ya es una locura así que el tipo lo quieren matar y entonces matan a los otros policías y todo se va a la mierda y el final que es como una cosa súper loca, que también hay un mensaje interesante ahí, ¿no? Una reflexión bastante interesante. Eh, bueno, esa parte no me gustó tanto como el resto de la película, que yo creo que ya estaba construyendo ahí algo. No te gustó tanto, fino. es una porquería. O sea, este tipo así como... Bueno, No sé por qué él siente como el feeling así, como hace también esa de Boys Afraid, ¿no? En su película anterior. que ahí sí se Que drogó que la completamente. película ya es loca, pero el final es como que no, o sea, como que todo cambia, pero hasta un punto es como que surreal y ya no importa la historia y pasan un montón de cosas juntas que es como, ay, o sea, la historia ya estaba súper extraña. Pero al final es como, no, bueno, ya nada importa y salen todos los personajes y uno que está muerto y revive. O sea, Sí. no sé, pasa de todo y tú te estás preguntando como, ay, ¿cuál es la necesidad de que tú trates de impactar tanto en el final? Porque es como, ok, si lo que quieres es sorprender, no es muy difícil. Simplemente me tienes que mostrar un montón de cosas que no tengan sentido y eso pasó en esta también, ¿no? Que era como, bueno, Sí. la historia era como que muy limitada en el sentido que si estaban en este pueblito, era como, bueno, hasta la cosa más estúpida que pasaba era como que súper importante porque, bueno, es como hay muy pocas personas, como cuando el tipo hace el town hall y son como 10 personas máximo. Entonces, así como, bueno, claro, o sea, para ganar la elección y ser alcalde necesitará no sé ni cuántos votos, 35, no sé, una cosa así, porque ese pueblo es fantasma. Entonces, en esas circunstancias que al final sea como que no, y es un drama así como, no sé ni de qué es, pues una cosa así como de película de espías, porque los tipos son así como, matan a un gentío random ahí, o sea, cualquier personaje que sale, o sea, que empieza a aparecer después de ese punto, todos así, no, este tiene un sniper que dispara a la perfección y los mata a todos, y Joaquin Phoenix está, o sea, como que se trata de defender y no puede, o sea, en realidad no sé qué, o sea, qué es lo que está detrás de todo eso y cuando te muestran todo eso que está pasando, con eso, pues, o sea, como es que la vida de este tipo, ¿no? De Joaquin Phoenix como que se va al diablo, así. Eso yo pienso que, bueno, que como que si hay algún mensaje ahí, yo creo que el mensaje que él quiere dar es que el día de hoy, bueno, o sea, como que siempre ha sido así, ¿no? Pienso yo en la historia. Pero el día de hoy es mucho peor, ¿no? Con que el hecho de que cada persona tenga una cámara. Y que eso viene con el concepto ese de la performance, ¿no? O sea, que tú actúas distinto si sabes que alguien te está viendo, ¿no? Y como el día de hoy se supone que, bueno, si cada persona tiene una cámara, no es que puedes hacer lo que te dé la gana todo el tiempo, sino que tienes que asumir que alguien te está viendo. Entonces, eso, bueno, que es una crítica que pasa mucho en estos tiempos.
eso convierte a cualquier cosa en algo político, ¿no? Y si es así, bueno, entonces la política se convierte como que en un circo. O sea, ya ajá, no es que antes era muy distinto, pero se vuelve incluso más un circo cuando en el caso del muchacho ese, ¿no? Que quiere seducir a esta chica, que él se da cuenta que es de Black Lives Matter y todas estas cuestiones. A él no le importa nada de eso. Él lo que hace es como una performance, ¿verdad? Para ver si lo aceptan en ese grupo y en realidad la chica hace lo mismo, o sea, la tipa no sabe ni lo que está diciendo. O sea, tiene que si 17 años y la tipa ya está hablando de no, que el colonialismo es injusto porque no, y eso que decir Está que ahí, no, sí. que esto es una tierra indígena y la razón por la que estamos aquí, o sea, como de todas esas cosas, todo eso es como una performance, pues, o sea, todo eso es un show que estás haciendo porque sabes que otras personas te están viendo. O sea, eso implica que si no te estuvieran viendo, tú no estarías diciendo nada de lo que estás diciendo y tampoco te estarías comportando así. Como eso de las máscaras también, ¿no? O sea, como que muchos factores en esta película son así. Que también Que todos se como... comportan así. El mismo Joaquin Phoenix, cuando la tipa, la suegra le dice, tú eres un cobarde, que no hiciste nada y tal. Y cuando el otro tipo lo cachetea, lo humilla enfrente de todos. Es como, bueno, ajá, o sea, el tipo estaba haciendo una actuación y eventualmente la deja y se deja llevar por el salvajismo total. O sea, como eso que Eh, pasa así, o sea, eso que... O sea, como que todo el mundo, como tiene esa conciencia de que lo están viendo, entonces tratas de eso, como que siempre estás jugando como que un rol ahí, o sea, es como que es esto el punto de la metáfora de la máscara, ¿no? O sea, que claro, es una máscara del COVID, pero se supone que es una máscara como social. Y que eso era la cuestión con esas máscaras en esos tiempos, ¿no? Que yo recuerdo cuando yo vi eso y yo estaba de que, ah, bueno, aquí está la respuesta a lo que siempre he pensado. Que era un tipo que estaba diciendo que, bueno, es que las máscaras, o sea, que esa era la estupidez que decían en esos tiempos del COVID. Y que, tú no has ido a una clínica y ves a los doctores con sus máscaras y tal. Y yo vi un tipo que decía en Twitter de esos tiempos y que bueno, idiota, la única razón por la que, sabes, que un doctor en un hospital o en una clínica se pone una máscara de esas es porque esa es una máscara quirúrgica. Entonces, la idea no es para que no se contagie de enfermedades respiratorias como la gripe, o sea, esa máscara no sirve para nada contra eso, sino la única razón por la que existe es porque si una persona tiene una herida abierta, como cuando vas a operar a alguien, la idea es que no le tosas encima porque le vas a causar una infección, ¿no? Y eso aplica con cualquier cosa así, ¿no? O sea, si estás como atendiendo a pacientes que tengan ese riesgo, ahí es que usas la máscara. Pero la máscara nunca tuvo el objetivo de que no respires el aire. Si una persona tiene gripe, entonces tú te la pones para que no te dé gripe a ti también. Como eso nunca ha funcionado para eso, sino lo que, o sea, el único otro objetivo que ha tenido esa máscara es que si tú estás enfermo, te la pongas tú de tal forma de que si estás tosiendo o estornudando, no me estornudes encima, ¿sabes? Ese es como el único objetivo que tiene, pues, o sea, como que no tengas que estar usando un pañuelo todo el tiempo, sino que mantienes tus mocos, o sea, eso, a la misma distancia de tu rostro, ¿no? Gracias a esa máscara. O sea, tú cuando usas mascarilla tienes eso lleno Esa es la idea. de moco. Pero cuando le dieron ese otro uso que no tiene, porque bueno, si tú lo piensas 3 segundos y que bueno, si tú te pones la máscara y eres capaz de respirar como si nada, quiere decir que todo ese aire contaminado de las personas están enfermas a tu alrededor, de todas formas tiene el potencial de enfermarte, ¿no? Entonces eso en realidad para cualquier persona que lo buscó como por 5 minutos, tú encontrabas que no, bueno, es que no importa si tienes máscara o no, porque esto es respiratorio, ¿sabes? O sea, como eso pasa a través de la máscara, porque si no, no pudieras seguir respirando. O sea, tendrías que tener una máscara de oxígeno, que claro, te cargas con tu tanque de oxígeno, que ese no está contaminado. Esa es la única forma de que funcione. Bueno, Entonces, yo conozco gente que usó la misma mascarilla desde el inicio de la pandemia hasta el final. Una vaina se por eso es que, la entonces, lavaba. o sea, si tú piensas en eso, entonces en ese caso es un mecanismo de performance desde el principio, que esa dicen que es la razón principal por la que en todos los países del mundo se pusieron con ese show. Literalmente solo para calmar a las personas. Que eso incluso lo decían y que a ti qué te importa si funciona o no. O sea, si una persona se siente más calmada, si te ve a ti con la máscara, pues úsale ya. O sea, dijeron que al final es lo que todo el mundo piensa que era como que la razón principal por la que se convirtió como una... Eso pues, como se pone en la película, pues, y que no lo necesitas para todo. La razón principal para eso era como que, bueno, la solución que se les ocurrió
para que las personas, bueno, ok, puedes salir para la calle, pero hay personas que entran en pánico, porque claro, pues, o sea, te inducen un pánico desde el principio. Entonces, para que el pánico sea menor, bueno, entonces existe como esa barrera que no bloquea nada, pero al menos tú, eso, tú en tu mente, por hacer esa performance, tú te sientes mejor, pues, o sea, sientes que tanto tú como los otros están como que trabajando juntos para curarse cuando en realidad no estás haciendo nada. También hay otro elemento que me pareció clave, ¿no? Otro tema, que fue esto del data center. Eh, Al principio de la película vemos que van a abrir, o se está proponiendo abrir, un centro de datos que es como todos estos servidores. Creo que tenía algo que ver con la inteligencia artificial. Y bueno, que era todo un tema controversial porque iba a tomar mucha agua y son todos estos contratos, bueno, que levantan sospechas porque tú dices, bueno, aquí se está beneficiando más la clase política, ¿no? El gobernador, el alcalde, toda esta cosa que la propia comunidad. Y bueno, nada, o sea, la película empieza con eso, termina con eso y te plantea que incluso después de toda esa locura que ocurrió, el tipo termina, nuevamente spoiler, ¿no? Joaquin Phoenix al final de la película termina, bueno, o sea, le clavan un cuchillo en la cara y termina en una silla de ruedas sin poder hablar ni siquiera y aún así se convierte en el alcalde. Y convirtiéndose en el alcalde... Eso claramente es una metáfora de lo que le pasó a Trump. No, bueno, por ahí estaban Que diciendo Trump- que una metáfora de Biden. A Trump le volaron la oreja y de todas maneras, ahí está, salvándonos. Por ahí leí que sí, o sea, que parecía una metáfora de Biden en el sentido de, o bueno, no sé. No, pero sí era una mala metáfora porque Biden técnicamente todo eso que le pasó que quedó, ¿sabes? Como vegetal, eso fue cuando ya era presidente, no antes. Bueno, pero por O sea, eso, o el sea... tipo en campaña, eso pues cuando ganó pues la elección no estaba así tan, ¿sabes? O sea, era un tipo que tú lo veías, bueno, es un súper anciano, pero bueno, puede dar un discurso, ¿sabes? Medio funcional. O sea, la reflexión que yo veía ahí era como que, bueno, en verdad no importa si el tipo que tiene ahí el poder, el alcalde, puede o no puede ejercer su función, porque en el fondo hay como unos intereses ahí que son los que están moviendo los hilos, ¿no? O sea, no importa si quién coño estuviera ahí, al final lo que le importaba al otro tipo, que era como que el verdadero que tenía el poder, que era el que llevaba eso de la propuesta y llevaba la campaña de Ted García. Eh, el tipo es el que consiguió que se hiciera y el centro se terminó haciendo. E incluso hay algunos que andaban como argumentando que quizás esos mercenarios que llegaron hasta ahí podían ser como del mismo centro de datos, o sea, como de unos tipos que les pagaran estas megacompañías. Que no sé, o sea, también hay un punto interesante porque eso... No sé ni para qué, ¿no? Porque si ya iba, o sea, Bueno, sin ganar a quien ganara lo construyen, ¿qué importa? O sea, bueno, pero era algo así como, bueno, genera caos y crea toda esa broma así, que en el fondo es como lo de esta cosa de Antifa, ¿no? Yo sí vi que pareciera como un comentario sobre Antifa o sobre estos grupos, porque bueno, no es que Antifa haya llegado a esos niveles, pero sí era como la exageración de esa cosa, sí, de que bueno, ajá, o sea, hay grupos de intereses que uno en verdad no sabe. Es como lo que decía, ¿no? Estos carajos que le tiraban vainas a las pinturas o hacían cosas que tú decías, bueno, pero ¿quién coño está financiando a estos tipos? O sea, ¿por qué coño están creando un caos así que no beneficia de ninguna manera su causa? Entonces habían como conspiraciones de que no, esos les pagan los mismos lobbies petroleros. Eso no lo sé, pero lo que sé es que, bueno, hay bastantes temas interesantes. Está ese, como te digo, lo del data center, que, bueno, no importa al final lo que los tipos estaban haciendo y toda la lucha de que el COVID, de que no sé qué, al final lo que terminó prevaleciendo fueron esos intereses económicos que estaban ahí. Y también hay otro punto bueno, que no o sea, sí se explora en toda la película, no queda del todo claro, pero yo creo que eso es lo verdaderamente interesante, que es todo el tema de Emma Stone, que por ahí vi algunas personas e incluso el director hizo un comentario al respecto, de que ella, lo que ahí parece que ocurrió es que ella en verdad, o sea, quedó embarazada y claramente todo quedó eso tocada. del papá. O sea, que eso no fue eso no fue Pedro Pascal.
sino que la tipa tenía como toda esta cosa y, bueno, que estaba en un estado mental bastante deteriorado, ¿no? Trataba al esposo horrible. Estaba loca. No, hacía estos muñecos que como que mostraban su verdadero estado mental. Y lo que muchos teorizaban es que eso, a ella le pasó algo horrible y los papás, o sea, la mamá lo que hizo fue decir, no, todo eso fue el noviecito, ese fue el quien embarazó y tal. Y como el papá era el sheriff antes del protagonista, ¿no? Entonces el tipo también no concebía como que no, ese tipo no podría hacerle algo malo. Entonces también es interesante Aunque como este también personaje. te ponen que ese Ted García tenía otra acusación que le estaba lanzando, que era así que él quería que se mantuviera como a oscuras, porque así están todos los políticos. Siempre tienen esqueletos en el closet. Sí, bueno, también no sé qué sería, pero creo que Ari Aster dijo que a ella le había pasado algo horrible que ni siquiera el tipo ni la mamá querían aceptar y por eso es que ella también estaba en ese estado, ¿no? Entonces, muchos han especulado que lo más probable es que fue el papá, pues, o sea, el que la terminó embarazando. Y por eso es que pasa todo lo que pasa, ¿no? Que la tipa dice, no, el otro es inocente. Yo en verdad fui abusada por uno, pero ese pertenece a millones. Y la tipa, bueno, que eso fue otro aspecto que quizás hubieran explorado más, pero bueno, no quisiera que se alargara más esta película, que ya de por sí se vuelve un poco excesiva. Ese tema del culto, ¿no? Y de Austin Butler, que es como el jefe, el líder de un culto de internet y tal, que todos estos tipos existen. Hay muchos documentales en Netflix al respecto. Y coño, a ver, yo diría que en términos generales la película yo la disfruté bastante porque primero me pareció muy graciosa, tuvo grandes momentos de tensión, o sea, cuando el tipo hace lo que hace, ¿no? Joaquin Phoenix, yo me quedé como mierda, o sea, y todo lo que pasó con los compañeros. Lo que tú dices de las máscaras, o sea, todos eran unos hipócritas en esa vaina. Y nada, o sea, la película llegó a un punto que si bien yo puedo decir, bueno, ajá, o sea, se volvió loco el director y tal, que es eso que te digo del último tercio. Lo que me pareció interesante es que yo de verdad no tenía ni idea de qué podía pasar. O sea, llegó un punto en el que yo estaba como, bueno, aquí puede pasar lo que sea, pues, o sea, y eso, bueno, a veces puede salir excesivamente mal, como fue el caso de Boys Afraid, que es que no me importaba y ya, o sea, que ya era en un punto y bueno, ya aquí se drogaron y no me importa qué coño pase. Aquí yo creo que, bueno, el final sí creo que se sobrepasó un poco, pero coño, se creó algo interesante en lo que yo sí dije como No, coño. a mí lo que me gusta es que, Ajá. bueno, eso, si la comparas con las otras mierdas, que Hereditary, a mí me pareció, bueno, una película que la hicieron solamente por esa parte. Bueno, si no has visto esa película hasta el día de hoy, bueno, mala suerte, pues se la ha visto todo el mundo. Eso que pasa que no, que la chamita saca la cabeza por la ventana y se la vuela, pues, o sea, eso que queda en el suelo y tal. Y ese fue como el momento que las personas dijeron que no, esta película es distinta porque mira eso, como que lo terrorífico que es que pasa una cosa así y tal. O sea, como, eso fue como que el shock, ¿verdad? Que hizo esa película fuera como que tan famosa. Pero en realidad tú ves esa película y el formato y las actuaciones y todo, es una película de terror como cualquier otra y ya. O sea, pero este tipo es muy bueno vendiéndose así, porque en realidad todas estas cosas que hace son mega superficiales. Hasta que por fin yo creo que él mismo se está dando cuenta de eso, con esta crítica que hace, ¿no?, a la sociedad, de que bueno, que todas las personas se están comportando, pero no porque en realidad quieren hacer o quieren decir todas esas cosas que están diciendo, sino porque están pendientes y que, bueno, qué es lo que se ve mejor. A mí, en realidad, no me importa como todas esas políticas de que no, que las personas no pueden hacer fiestas ni verse con otra gente, pero yo sé que es lo que se ve bien y por eso es que, bueno, le digo a mi hijo que tenga cuidado de que no lo vean. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero lo más importante es que no te vean. Yo creo que eso, o sea, como él mismo, porque esas otras películas de él son como de pura estética, ¿sabes? O sea, como que las cosas que se hacen famosas, que sí, de la de Midsommar, y que no, bueno, la estética del culto, y la tipa así como está vestida, y esa corona de flores, y lo que pasa Que al final, o sea, son puras cosas ahí yo sí diría que eso es la diferencia de las otras de terror, pero en cuanto a la esencia, pues la historia sí es como... que eso no te sirve de nada si al final es lo mismo, pues, y que no, yo te la presento así, bueno, como toda linda y tal, pero en realidad la película como te cuenta una serie de cosas y bueno, ya yo he visto eso en otras películas y no hacen tanto show.
sino que simplemente lo cuentan y ya. O sea, y bueno, y la de Boys Afraid no sé ni qué es. O sea, es así, bueno. Creo que cualquier persona que vea esa película y la disfrute, bueno, no sé, pues, o sea, excelente, pero esa dura como 3 horas. No sé ni de qué es, pues, no sé, o sea, no sabría decirte Sí, cuando tú te pones a comentarla, pues, o sea, no sé ni decirte, no, en la temática de esa película, no sé. que además es una vaina loca porque cuando yo la estaba viendo por primera vez, bueno, la única vez que la voy a ver, yo la estaba disfrutando al inicio, pero llegó un punto en el que yo dije, bueno, pero ¿qué coño es esto? O sea, ya ni sé. Una vaina que era como una hora, un sueño que el tipo tuvo. Y aquí, bueno, no cayó completamente ahí, pero yo creo que si al final se volvió un poco, bueno, drogado. Pero dentro de todo es lo que te digo, pues, o sea, Y ese es el problema porque se supone que en cualquier historia el final es lo más importante. O sea, si tú tienes la gran historia y el final es que, bueno, no sé qué pasó, eso hace que el resto de la película ya no tenga tanto golpe. Porque entonces tú cuando la vuelvas a ver ya vas a saber desde el principio que, mira, esto está interesante y esto también, y esto, y esto, y esto. Pero sé que esto tampoco es que va a llevar a mucho. O sea, es como disfrutable el hecho de que está pasando. Pero al final yo sé que va a ser como que, bueno, decepcionante. sí, porque yo estoy como conflictuado en ese sentido. Por un lado me gustó que tú estás viendo una película y no sabes qué coño puede pasar y estás súper interesado. Por otro, la película, coño, por irse a esa cosa loca de que terminaron, bueno, o sea, cayéndose a tiros y pasó lo que pasó, ¿no? O sea, termina como termina. Yo sentí que eso le quitó impacto al resto de la película que estaba tan buena, sobre todo con eso que hizo el carajo y toda esta trama, bueno, que se volvió como un estudio de personaje que tú dices, verga, mira qué loco, o sea, mira como donde el tipo termina, ¿no? Lo que termina haciéndole al compañero, o sea, el bicho no le importaba nada, o sea, ya el tipo estaba en un punto de que, bueno, iba a hacer lo que fuera necesario, era como una historia así de corrupción humana y Sí, o sea, tal. yo no sé por qué era necesario que no, bueno, que ahora estos tipos, o sea, son los que controlan todo y entran a donde está la policía y queman como que toda la evidencia que tenían de todos los casos y liberan al policía este negro. O sea, como que Sí, todas esas cosas que eso. pasan y que, bueno, es como que tú dices, bueno, si eso es posible, entonces todo el drama que se estuvo construyendo no importa porque es una fuerza mágica que, bueno, que asesina a cualquier persona. Eso, los tipos son infalibles, pues, o sea, son como una máquina de matar a todos estos tipos y cambian toda la historia para siempre y no sabemos ni por qué están ahí. O sea, es una cosa como un elemento muy caótico que mete el tipo ahí. Bueno, que eso, pues, eso en sí no está mal, pero dentro de esta historia que se supone que está como que aislada, que era este pueblito que a nadie le importa y está pasando como todo este drama. Eso era como el encanto de eso, ¿no? Porque esta se parece un poco a la película esa que sí es buena, la de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, que también es como que un drama que está pasando en un pueblito que a nadie le importa, pero si se ponen a ver como en todos los personajes que hay ahí, cada uno tiene una historia como que súper oscura y en realidad todo lo que pasó detrás del misterio es que tú te quedas y qué caras, o sea, cómo pasa algo así como tan interesante en un sitio que no le importa a nadie, pues un pueblito que nadie sabe que existe. Y este es como que, bueno, no termina de ser eso porque al final es una cosa como toda loca, pues, o sea, como de caótica por completo, pero hasta el punto que tú dices y que, ay, ¿para qué? A mí en general me gustó, o sea, yo creo que sí es una buena película, la disfruté bastante, a pesar de eso, ¿no? Del final, e incluso estuvo gracioso eso del simp, lo que como termina poniéndote esta cosa, este montaje de TikTok y tal, como que no, el tipo se volvió un héroe y un Héroe influencer, sí, pues, pero con que un sí podcast. conservador, pues, o sea, se fue Sí, para la derecha, pero por completo, porque se dio cuenta de eso es lo que le convenía y se consiguió una sí, chica con eso. eso también estuvo bastante gracioso. Pero eso a mí, eso pues, o sea, sí, o sea, me gusta el hecho de que hablen del tema del COVID y tal, pero bueno, si es una parodia de eso, pero yo estuve inmerso en ese tema, no joda, que sí, los últimos 5 años, y yo vi de todo en eso, pues, o sea, todo tipo de parodias que se hicieron al respecto. Esta está fina, pero sí me deja un poco eso decepcionada porque se fue por un lado que yo pienso como que, bueno, ¿para qué? Si toda la vibra, pues, o sea, que pues la esencia de tu historia desde el principio, no sé qué tenía que ver con el final y eso es un grave problema para cualquier película. Sí, es lo que te digo. Ahí pareciera que estuviera todo este tema del data center y como esta reflexión sobre el poder y la política y tal. Pero no sé, o sea, eso como que llegó un momento en que no era lo verdaderamente importante, sino como,
muchas veces ocurre, uno termina relacionándose es con los personajes, ¿no? Y con lo que les pasa. Y con toda esta broma así personal de Joaquin Phoenix. Lo del data center fue como, pero de repente agarró como prioridad y fue, no, sí, o sea, termina una toma así final de eso, pues del sitio ya construido y como este mensaje. Sí, en realidad esta Fue película como sería raro. mucho mejor si le cortas como media hora de estupideces de disparos y tal, que bueno. Sí. O sea, yo no vine a ver esa película de disparos así como, ¿para qué? Yo Sino, igual la disfruté, pero con media hora menos la película se hubiera sino elevado que a sea otra como que, bueno, eso pues, categoría. incluso si el tipo, no sé, mató al alcalde, gane la elección y en esas circunstancias como que se da cuenta, bueno, que incluso que le salió todo bien, se convirtió en una persona, o sea, como que en el proceso, ¿no? O sea, como en ese impulso que él tuvo al principio, bueno, vamos a defender a las personas que las discriminan por razones estúpidas, se convirtió en un desgraciado así, eso pues, o sea, partió de buenas intenciones y al final era un monstruo. Eso yo creo que hubiera sido mejor como de concentrarse en eso que no, bueno, que... Porque ya toda esa parte de la parodia, de las protestas y todo, o sea, ya, o sea, como que se estableció bien. No hacía falta como, no, pero esa es la parte más importante. Pues son unos tipos, un grupo ahí que, o sea, eso... Por eso es que yo creo que este tipo nunca será un gran cineasta, porque bueno, creo que ha tenido suficientes oportunidades, ¿no? O sea, ha tenido 4 y no 4 de que, ay, no, es que él se financió su primera película, pero no, o sea, 4 películas así, o sea, en el reflector, pues, o sea, como que todo el mundo te está viendo desde el principio, pues, para Hereditary, para Midsommar, para todas esas. El tipo, bueno, o sea, como que te dieron todos los recursos y trabajaste con los mejores actores del mundo, o sea, todo eso desde el primer segundo y haces cosas como esta, o sea, esa es una cosa que yo creo que, bueno, no sé hacia dónde más vas a crecer, pues, o sea, que por fin una película buena de entre todas las otras es una porquería, ¿no? Pero ahora hacia dónde más puede crecer, porque, o sea, no sé que si tiene más ideas para película. Pero si vemos su carrera, es una carrera muy mala. Son cosas así como, bueno, no sé qué. Estas películas le gustan a las que estábamos criticando la otra vez, las chicas esas de la vaina del Septum. Esos son, bueno, este es el director preferido de todas las chicas así. O sea, Ari Aster es como que, ¿sabes? El autor de todos esos bajos fondos de las personas que estudian que sí arte. Y su sueño más grande del mundo es dirigir una película, pero que se haga viral en TikTok. Bueno, este tipo es el ídolo de todas esas personas. Sí, bueno, igual, más allá de todo eso, yo la disfruté bastante y como te digo, pues, o sea, agradezco que exista una película sobre este tema porque 20, 30 años adelante uno la puede ver y ahí está como representado toda una época histórica que, bueno, que muchos no queremos revivir, que muchos incluso ven como un agotamiento con historias de ese estilo. Pero yo creo que es importante, o sea, yo creo que es importante que quede ese manifiesto así de lo que fue, de lo que se vive todavía con la tecnología. Y bueno, o sea, como digo, pues yo la disfruté muchísimo. O sea, a pesar de todas esas cosas del final y tal, yo era muriéndome de la risa y coño, también tremendas actuaciones, pues dentro de todo. Entonces, nada, yo sí creo que Ari Aster, bueno, está mejorando. Dentro de los de esta generación, que la gente dice, sí, él, yo creo que es muchísimo mejor este otro carajo. ¿Cómo es? El de Nosferatu. Como que no te importa mucho ¿Cómo se porque llama ese? te sabes Ari Aster y no sabes el mejor. Roger Eggers. Ajá, ese. Yo creo que él es, bueno, ese sí es de los mejores de esta generación. Pero bueno, nada, o sea, como digo, a mí me gustó mucho y yo creo que el tipo sí, bueno, tiene hermano, bastante que dar. ya es tu película preferida, ya entendimos que te encantó. Y ya Pero va, esta, hay algo importante que es que ese tema que decía de Emma Stone y tal, que fue ese personaje y tal, yo creo que también una clave para ese personaje es el cortometraje que está en YouTube, el mediometraje, cortometraje que hizo Ari Aster, que trata un tema bastante similar y lo trata de una manera muy perturbadora. Y a mí ese cortometraje, o sea, me gustó muchísimo más que sus 3 películas anteriores, porque yo creo que es una broma súper loca y está muy bien hecho y es bastante perturbador y, bueno, como gracioso en algún sentido. Entonces, les recomiendo que busquen ese cortometraje de Ari Aster porque, bueno, yo creo que apunta a lo que era el personaje ese de Emma Stone y al mismo tiempo es muy bueno, pues, o sea, lo pueden ver en cualquier momento. si nos dices el nombre, no puedes buscarlo. Busquen, es que no me acuerdo muy bien, pero busquen No Ari jodas. Aster Short Film y ya, y les va a aparecer ahí en YouTube. Ok,
estén pendientes de nuestro próximo capítulo porque va a ser increíble. Todavía no sé de qué va a ser, pero eso no es necesario para saber si es increíble o no. Así que prepárense para eso y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Los Padres del Cine.